hermano, es ver cómo el apóstol Pablo en este capítulo empieza a tratar un tema muy interesante que es acerca de los que ya están muertos y cómo la iglesia de Tesalónica también en el tiempo del Señor Jesús ya tenía este tipo de preguntas. Como pastor constantemente me hacen esta pregunta: ¿y qué pasó con los muertos? ¿A dónde van los que ya están muertos en Cristo? Los que no creyeron en Cristo, ¿qué pasó con ellos? Por eso el apóstol Pablo lo habla con mucha puntualidad y dice que no quiere que ignoren los tesalonicenses este tema acerca de los que ya están muertos. Por eso quiero dejarlos con hambre para la próxima semana, para que sepas qué es lo que vamos a hacer, qué vamos a aprender la próxima semana acerca de los que ya están muertos. Así que regresamos a nuestro tema del día de hoy, que tiene que ver con una fe viva y práctica. La fe viva y práctica es aquella que tú y yo tenemos toda la responsabilidad de estar enseñando. Escucha cómo. Tú y yo tenemos toda la responsabilidad de estar enseñando con nuestra vida una fe viva y práctica. ¿A causa de qué? Lo voy a decir de otra forma. Una fe viva y práctica, tenemos que aprender a predicar el Evangelio con nuestras vidas. Tenemos que aprender. Ahora échale galleta hermano, que ya no sé si tengo que hablar más fuerte o más bajito. Sí, ok, atento, para seguir mandando el nave. Súbele, hermano, porque este lo siento muy bonito. Súbele a la sala. Sí, ahí está. Ahí está el problema. Muy bien. Se trata entonces de que tú y yo tenemos que aprender, escucha, tenemos que aprender a predicar el Evangelio con nuestras vidas. Si tu vida y mi vida no demuestran una fe viva y práctica, estamos hundidos. ¿Y cuál es la forma en la que tenemos que presentar el Evangelio tú y yo en una fe viva y práctica? Primer punto es amándonos unos a otros. ¿Cierto? Esto ya lo explicamos y dijimos que el que no ama a su hermano está convertido por el Señor en un homicida. ¿Cierto? Pero el que ama a su hermano, el que tiene la capacidad de amar a su hermano tal y como es su hermano, sin ninguna condicionante, en el amor de Dios se ha perfeccionado. Nota qué diametral es la diferencia entre amar y no amar al hermano. ¿Lo amas? En ti se ha perfeccionado el amor de Dios. ¿No lo amas? Te has convertido entonces en un homicida. ¡Wow! ¡Qué impresionante! Por eso una fe viva debe de demostrar que tú y yo nos amamos. La segunda forma de poder demostrar que tenemos una fe viva y práctica es que tú y yo llevamos una vida tranquila. Y tranquila, ya explicamos también este punto de poder llevar una vida tranquila. Una vida tranquila que conlleva el no meterme donde no me llaman. Una vida tranquila que significa que estoy o debo de estar en primer lugar en paz con Dios, para que posteriormente pueda yo ser un pacificador y llevar la paz a otros. ¿Cómo? Con el mensaje de salvación, para que otros vengan también al Evangelio. La tercera forma en la que yo puedo demostrar que tengo una fe viva y activa, una fe práctica, es que me ocupo en mis propios asuntos. Que debo de dejar de andar de entrometido, chismoso, metiéndome donde no me han llamado.
tranquilo. ¿Te acuerdas que hasta sonaba así a un poco de broma? Oye, pero que... A veces nada más hay que guardar silencio. Llevar una vida, tienes que ocuparte de tus propios asuntos. Y citábamos Gálatas en el capítulo 6, cuando el apóstol Pablo está enseñando a la iglesia de los Gálatas a ocuparse en sus propios asuntos, pero también cuando hay un asunto muy complicado que resolver, para eso está la iglesia, para ayudarnos unos a otros, mostrar nuestra fe viva y activa como en amor. Y el tercero, más bien el cuarto punto, es para poder demostrar que yo tengo una fe práctica, una fe viva, es que yo debo de trabajar con mis manos. Y quiero que notes algo muy interesante. El apóstol Pablo está diciendo que tenemos que hacer muy atractivo el evangelio para con los de allá afuera. El apóstol Pablo está diciendo aquí que debe de haber una coherencia perfecta entre lo que digo y lo que hago. Si soy creyente, debo de practicar estas cosas. Si no soy creyente, te invito a que te arrepientas y practiques estas cosas. Ahora, el punto es que el apóstol Pablo dice que tenemos que trabajar con nuestras manos. ¿Por qué? ¿Por qué le dice esto a la iglesia de Tesalónica? Nota, capítulo 4, versículos 11 y 12. 11 y 12. La parte C, o cuando menos así está dividida, la parte C del versículo 11 y el versículo 12. Cito: y trabajéis con vuestras manos, tal como os hemos mandado, a fin de que os conduzcáis honradamente. Nota lo importante que dice: a fin de que os conduzcáis honradamente para con los de afuera y no tengáis necesidad de nada. Después de esto, después de esta predicación y después de enseñarles la venida del Señor o cómo será según este versículo, esos versículos posteriores, voy a enseñarles, hermanos, voy a darles una predicación basada en la clase que di al grupo de matrimonios. Voy a darles una predicación de finanzas. Tenemos que aprender a llevar finanzas sanas personalmente, para que a su vez la iglesia aprenda a llevar unas finanzas sanas. ¿Por qué esto? Porque tenemos que dar buen testimonio para con los de afuera. Por esa razón. Ya viste entonces qué importante es que trabajemos. Nota lo que dice el apóstol: y trabajéis con vuestras manos, tal como os hemos mandado. Por eso este cuarto punto es que trabajemos con nuestras manos, o que los tesalonicenses debían de trabajar con sus manos. Los griegos creían que los hombres libres nunca debían de rebajarse a trabajar. Nota qué pensamiento había en aquel tiempo. Los griegos creían que los hombres libres nunca debían de rebajarse a trabajar. Trabajar con las manos era degradante para ellos. Por lo tanto, hacían que sus esclavos trabajaran todo lo necesario. No obstante, dado que la mayoría de los cristianos provenían de las clases trabajadoras, la iglesia dignificó el trabajo manual como una empresa honorable. El trabajo dignifica. Escucha esto: el trabajo dignifica. Por eso, Pablo mandó a los tesalonicenses a perseverar en sus trabajos. Y todo esto es parte del testimonio que tú y yo tenemos que aprender a dar, porque es incompleto. Al parecer, muchas personas de la clase trabajadora y muchos esclavos entre los conversos tesalonicenses habían adoptado la actitud
de no someterse a sus amos y a las obligaciones de sus trabajos. ¿Por qué? ¿Por qué puede llegar a pasar eso? Porque ahora estaban libres en Cristo. Hay una mala interpretación de lo que es la libertad en Cristo, la libertad que hemos sido llamados. Es ese tipo de libertad a la que hemos sido llamados. Somos libres en Cristo, pero para no trabajar. Somos libres en Cristo para no someternos a nuestros amos terrenales. Somos libres en Cristo ¿para qué somos libres en Cristo, hermano? Si de todos modos estamos sujetos a todas las cosas, ¿para qué somos libres en Cristo? ¿Para qué? Para glorificar a Dios. Para glorificar a Dios. Ahora ya no hay nada que te impida que glorifiques a Dios. Esté comprado por precio, ¿cierto? La preocupación de los nuevos creyentes por el regreso de Jesús puede haber intensificado esta actitud. En lugar de mantenerse por medio del trabajo honrado, probablemente algunos tesalonicenses estaban dependiendo de los recursos de otros para su mantenimiento durante lo que creían era solo un breve intermedio de tiempo. Pablo los exhortó aquí a trabajar con sus propias manos y les advirtió a estos mismos tesalonicenses, nada más que en la segunda carta, en el capítulo 3, versículos del 6 en adelante. El apóstol Pablo usa unas palabras muy severas. Muy severas. Quiero que notes y pongas mucha atención a lo que el apóstol Pablo le dice a estos mismos destinatarios. Nota. Ahora bien, hermanos, os mandamos en el nombre de nuestro Señor Jesucristo que os apartéis de todo hermano que ande desordenadamente. Nota, esto no es un juego otra vez. Que no andes en compañía de ningún hermano que ande desordenadamente. Pon mucha atención. ¿En qué tipo de desórdenes pueden caer o podemos caer? ¿En qué tipo de desórdenes? Nota lo que dice el texto. Y no de todo hermano que ande desordenadamente, y no según la doctrina que recibisteis de nosotros. Pues vosotros mismos sabéis cómo debéis seguir nuestro ejemplo. Pablo dice que él estaba poniendo ejemplo de cómo se debían de estar haciendo las cosas. Segunda carta a los Tesalonicenses, capítulo 3, versículos del 6 en adelante. Estoy en el versículo 7. Porque no obramos de manera indisciplinada entre vosotros. Pablo está diciendo que él dio un perfecto testimonio de cómo se debe de vivir la fe viva y práctica. ¿Cierto? Aquí lo dice el texto. O lo dice Dios avalando la vida de Pablo. Nota, versículo 8. Ni comimos de balde. Aquí ya apareció el peine. ¿Quiénes son los desordenados? ¿Los qué? Algo así por el estilo. Los borrones, los flojonazos, los que no quieren trabajar. Esos son los indisciplinados. Nota, ni comimos de balde el pan de nadie, sino que con trabajo y fatiga trabajamos día y noche a fin de no ser carga a ninguno de vosotros. ¿Ves? ¿Qué es lo que está diciendo Pablo que hizo? Pon el otro ventilador, mi hermano, por favor. ¿No? ¿Qué es lo que está diciendo Pablo? Los indisciplinados son aquellos flojonazos que quieren vivir a expensas de lo que otro les pueda dar y ser unos conformistas, ser unos mediocres. Y mediocre en todo
Eso. Mediocre en todo el sentido de la palabra. Gracias, esa es la palabra que yo quería. En todo el sentido de la palabra. ¿Por qué? Porque medio cree y medio hace y medio va y pues un mediocre. Pablo dice no. Él está dando el ejemplo perfecto de haber trabajado y de haberse fatigado y de haber trabajado día y noche, día y noche. Hermano, Pablo tenía, escucha mi pregunta, ¿Pablo tenía profesión? ¿Cuál era su profesión? Eso se llama oficio. Antes era perseguidor de Cristo y después Profesión. Hermano, váyanse a leer la Biblia. No, hermanos, como tal, la Biblia no nos dice si tenía una profesión como tal, así no era doctor, no era abogánster, no era... ¿Por qué voltean a ver a tu hermano? ¿Sí? No nos dice la Escritura, pero sabemos el tipo de currícula que el apóstol Pablo tenía. ¿Sí? Había sido muy adiestrado ¿en qué? En la ley. Era entonces Pablo fariseo. Fariseo era Pablo, ¿cierto? ¿A qué se dedicaban los fariseos? A estudiar. No hacían, pero decían, ¿cierto? Entonces, toma muy en cuenta que a veces Dios trata con nosotros, porque al final de cuentas, el apóstol Pablo no terminó haciendo lo que él supuestamente sabía hacer, que era estar sentado detrás de un escritorio, estudiando y dictando qué se debería de hacer. Al final de cuentas viene, está enseñando, la enseñanza que da es por obra del Espíritu Santo, pero quiero que veas cómo un siervo de Dios no tiene ningún problema por dejar de hacer lo que dice que sabe hacer cuando Dios está tratando con él para hacer lo que Dios quiere que haga. Pablo hacía tiendas también, trabajaba con sus manos, seguramente tenía unas manos encallecidas, porque tejer las lonas no era cosa sencilla, y no había maquilas como hoy, tampoco las soldaban con esa pistola de calor para que sea más rápido, no sea eso. Quiero que notes lo que dice el versículo 9. No porque no tengamos derecho a ello. ¿Derecho a qué? A vivir de la manutención de la iglesia para con ellos. Eso es a lo que Pablo se refiere. No porque no tenga derecho, lo tenía, ¿cierto? Pero él en su corazón había decidido no ser gravoso a nadie, sino para ofrecernos como modelo a vosotros a fin de que sigáis nuestro ejemplo. ¿Ejemplo de qué? De trabajo. De trabajo. Hermano, esto es algo que en lo personal me he esforzado por hacer entre todos nosotros. Ser un ejemplo de trabajo. A veces me sale, a veces no, pero claro, pero lo intento. Versículo 10. Porque aun cuando estábamos con vosotros, ordenábamos esto: si alguno no quiere trabajar, que viva a expensas de los demás, que los demás le levanten una ofrenda para que éste tenga para ir a comer a su casa. Eso dice el texto. ¿Qué dice el texto? Fácil. ¡Ah! ¡Qué rudo es este pastor! No, espera, conmigo ni te enojes.
yo ni escribí la Biblia. Yo nada más soy el vocero de lo que aquí dice. Porque aún cuando estábamos con vosotros, os ordenábamos esto: si alguno no quiere trabajar, tampoco coma. ¿Cuál es el problema en esto? Que tengo que trabajar. No quiero. Versículo 11. Porque oímos que algunos entre vosotros andan desordenadamente, como viviendo a expensas de los demás, sin trabajar, pero andan metiéndose en todo. Entonces aquí hay otro gran problema. Por eso en el contexto de lo que ya estuvimos viendo las semanas anteriores, es que deja de estarte metiendo donde no te llaman. Hay algo mal puesto, si no me equivoco, hermano. Siento que va y viene el sonido. Eso siento. Pero bueno. Había desordenados en la iglesia de Tesalónica que no querían trabajar, ¿cierto? Y andan entrometidos en todo. El contexto de lo que hemos estado estudiando es que te ocupes en tus propios asuntos. Hermano, ¿cuál es una regla elemental para poder ayudar a las viudas? El apóstol Pablo dice: a las que de verdad son viudas. Y está hablando el apóstol Pablo de manutención, de dinero, de apoyo económico. ¿Qué características deben de tener estas personas? Mayor de 60 años. Y a la oración. Ay, es que ya viude. ¿Cuántos años tiene mi hermana? 30. No vaya y búsquese con quién casarse, porque usted no tiene, nos va a hacer quedar mal, hermano. ¿Por qué? Se va a escuchar chistoso lo que voy a decir, pero es muy cierto. Porque usted sigue en edad de merecer. Mejor búsquese con quién casarse. Que sea en el Señor. Tampoco se vaya a ir ahí a buscar a ver qué se encuentra mal puesto, tirado en la calle y se lleva a su casa. No, hermano. Características indispensables: mayor de 60 años. Y nota lo que el apóstol Pablo dice: que en verdad sean viudas. ¿A qué se refiere con Pablo? ¿Qué? O sea, no andaban muertos sino que andaban de parranda. No, el texto no se refiere a eso. El texto se refiere a que no hayan tenido hijos y estos hijos no hayan tenido hijos. O sea, hace que la que dice que es viuda no tenga nietos. Porque si tiene nietos, los nietos tienen toda la responsabilidad de sostener a su abuela. Entonces no son verdaderamente viudas. ¡Wow! Eso lo enseña el texto. Por eso Pablo dice: las que en verdad son viudas. Luego me distrae. Eso déjenlo para otra vez. ¿Notas cómo dice el texto? Y aparte de todo, que estén dedicadas específicamente a la oración. ¿Por qué? Porque el apóstol Pablo dice en el contexto de esa carta que si son muy jovencitas estas viudas, tienen la tendencia a andar de chismosas de casa en casa. Eso dice el texto. ¿Cuál es el riesgo con los que no trabajan? Exactamente el mismo. Aquí lo dice el texto, hermano. Porque oímos que algunos entre vosotros andan desordenadamente sin trabajar, pero andan metiéndose en todo. ¿Te das cuenta cómo es importante ver el texto en su contexto para saber lo que dice el texto? Qué interesante, ¿no es cierto? Entonces el propósito subyacente a la exhortación de Pablo sobre el trabajo y que motivaba todos sus otros mandatos a amar, tener tranquilidad y preocuparse por sus propios negocios, era evangelístico, de modo que los tesalonicenses se condujeran honradamente para con los de afuera.
Esto es lo que Pablo quería. Para él, la clave del Evangelio era la integridad de que los cristianos manifestaran frente a un mundo pecaminoso, confuso y agitado. Tú y yo debemos de tener la capacidad de poder dar un testimonio contundente de que Dios está en mí y a su vez de que yo estoy en el Señor. Interesante, ¿no? Muy interesante. Nota lo que dice el apóstol Pedro en su primera carta, en el capítulo 2, versículo 12. Primera carta de Pedro, capítulo 2, versículo 12. Para que veas cómo tiene que ver con los de afuera. Mantened entre los gentiles una conducta irreprochable, a fin de que en aquello que os calumnian como malhechores, ellos por razón de vuestras buenas obras, al considerarlas, glorifiquen a Dios en el día de la visitación. ¿Cuál es el día de la visitación? No es ese el día de la visitación. El día de la visitación es, nota lo que dice el texto, es muy interesante, hermano. Mantener entre los gentiles una conducta irreprochable. ¿Quiénes son los que deben de tener una conducta irreprochable? Nosotros. Los tesalonicenses también, y a los que les escribe Pedro también. Irreprochable, ¿qué significa? Intachable. Que no haya algo de lo cual nos puedan acusar a ti y a mí. Eso es intachable. Eso es irreprochable. Fíjate, ¿para qué? ¿Para qué? A fin de que en aquello os calumnian como malhechores. ¿Somos calumniados por hacer el bien? Sí. ¿Somos calumniados por ir en contra del mundo? Sí. ¿Somos calumniados por no andar de borrachos? Sí. ¿Somos calumniados por no andar de adúlteros? Sí. ¿Somos calumniados por no ser tranzas? Sí. Eso es a lo que se refiere el texto. Ahora, nota, ellos, ¿quiénes? Los gentiles, los que no conocen a Dios. Por razón de vuestras buenas obras. ¿Cuáles buenas obras? Las tuyas y las mías. Al considerarlas, ¿quiénes las consideran? Ellos, los que no tienen a Cristo. Ellos consideran vuestras buenas obras. Ellos van a glorificar a Dios. ¿Por qué? Por nuestras buenas obras, hermano. En el día de la visitación, ¿cuál es la visitación? Cuando el Evangelio les resplandezca. Cuando Dios permita que ellos entiendan el Evangelio, les sea quitado el velo del pecado que hoy tienen. Ay, pobre mi hermanito, tanto que yo le hice, tanto que le dije, tanto que... Y glorifican a Dios en el día de la visitación, cuando Dios los visita a ellos personalmente. Qué interesante, pero qué importante es entonces que tú y yo tengamos una conducta irreprochable como cristiano. Hermano, todas estas predicaciones hablan de santidad, ¿cierto? Que tu sí y el mío sea sí y tu no sea no. ¿Por qué? Porque más de esto es pecado. La Biblia de las Américas dice, porque más de esto procede del mal. Es pecado. Y sí, cuando tu sí sea sí, esfuérzate, iba a decir otra palabra, pero se fue. Esfuérzate mucho en cumplirlo. Cuando quedes, hazlo. Ay, es que ya no pude, me dio flojera. Eso es pecado. Ay, es que me salió otro compromiso. Es pecado, porque ya habías quedado. Ay, es que es pecado. Más de eso, es pecado. Que tu sí sea sí y tu no sea no.
Qué difícil, ¿no es cierto? Pero está hablando de las normas de santidad, hermano, que tú y yo tenemos que dar como buen ejemplo para otros, para que entonces podamos ser atractivo el Evangelio a los que aún no creen. ¿Esto es fácil, hermano? ¿Cómo de que no? El Señor dijo, el que quiera venir en pos de mí, niéguese a sí mismo. ¿Dónde está lo complicado? ¿Dónde está lo difícil? Aquí arriba, hermano. Pues claro, está en nosotros mismos lo complicado, en nuestro orgullote que traemos, pero bien alimentado. ¿Cierto? Ahora, quiero que notes, muchas veces hemos pensado que el trabajo lo hizo Dios como castigo, dice una canción popular del mundo que no me acuerdo quién la canta. Miki Laurel. Creo que sí. Si estuviera Soco con puntualidad me diría. Pero no está, mejor no tengo quien me secunde, hermano. Pero sí creo que es o era, creo que se murió. Miki Laurel. Benny Moreno. Benny Moreno. Gracias, esa ilustración la necesitaba yo. Por favor. Gracias, soy demasiado joven para saber quién eran esos señores. Benny Moreno, porque el trabajo lo hizo Dios como castigo. Y te la crees, hermano. Y te la crees. Pensamos que el trabajo es a consecuencia del pecado. ¿Y qué crees? No es cierto. El trabajo es antes de la caída del hombre en el pecado. ¿Cómo sabemos? Génesis capítulos del 1 al 3. Ahí dice, hermano. Capítulos, no estoy diciendo versículos. No vais a leer versículos 1, 2 y 3. Aquí ni dice completo. ¿Por qué razón? Porque Dios viene a hacer, ahora más aún, ahorita voy. Dios está creando todas las cosas, ¿cierto? En 6 días las creó. ¿Y el séptimo? El famosísimo Shabbat. ¿Sí? 2. Cuando Dios crea al hombre, le dijo, yo me imaginaba antes, yo así me lo imaginaba. Yo me imaginaba que cuando Dios estaba igual precioso, hermano. ¿Sí o no? El jardín, ¿cómo te lo imaginas, hermano? Así imagínate el paisaje más bonito. Estaba mejor el Edén. Mejor estaba el Edén. Lo acabamos de contar. Son bien bonitos los árboles, pero está más bonito el bosque donde están los árboles. Pero está más bonito el mundo donde están los árboles. Pero está más bonito Dios que creó los árboles. ¿No? Ya está, yo me imaginaba que Adán estaba un árbol frondoso de un lado, un árbol frondoso del otro lado. Ahí ya le habían amarrado una hamaca. Se subió a la hamaca, hermano, y le decía a Eva, empújale. Sí, somos buenos para eso, ¿no? Para la flojera somos re buenos. Entonces le dice, empújale. No tan fuerte porque me mareas, es fácil. Ahí está aquel. Se hacía para un lado y agarraba un manguito. Ya se acabó el manguito, se hacía por otro lado. Empujándote un poquito. Y agarraba una manzana. Y así yo me imaginaba que así estaba Adán allá. Cuando vengo a la Biblia, oh sorpresa, que me lo ponen a trabajar. En primer lugar, lo pusieron a que le pusiera nombre a todos los animales que ya existían. De tal forma que los animales se llamaban así, como Adán los nombró. ¿Cierto? ¿Estaba sin trabajo? No. ¿Cuál es el oficio más antiguo? Ser campesino. No es la prostitución, hermano. No es la prostitución. Es ser campesino. Porque a Adán lo pusieron a labrar la tierra. Entonces, cuando viene la caída, lo que pasa es que Adán experimentó cansancio. Le dijeron, con el sudor de tu frente comerás. Pero el trabajo ya estaba. Dios trabaja, ¿cierto? La Biblia nos advierte sobre los flojonazos y dice, tú, despiértate, tú que duermes, tú que vives en tus laureles, te va a alumbrar Cristo.
Y hace ejemplos, compara la Biblia, o Dios compara la pereza del hombre con la actividad de un insecto llamado hormiga. Aprende de la hormiga. Tú que dices que eres, aprende de la hormiga. Ella no tiene capitán ni gobernante y trabaja durísimo para el invierno. ¿Cierto? Dios trabaja, hermano. ¿Cuál fue la frase del Señor Jesús? Mi Padre trabaja y ¿qué? Y yo trabajo. ¿Cierto? Y si el Padre trabaja y el Hijo trabaja, pues yo descanso. No. Tú y yo no fuimos llamados ay, es que yo me cansé. No, aquí no hay cansancio. ¿Por qué no? Para nosotros como pastores dice que debemos desangrar la Biblia. Y desangrar me refiero que nos sangre a nosotros. Trabajar hasta el agotamiento, hasta quedar exhaustos. ¿De qué? De estudiar y de estudiar y de estudiar y volver a estudiar y volver a estudiar y volver a estudiar y volver a estudiar la Biblia. Yo me cansé. Sí, es cierto, de repente, algo que me pasa a mí, siento que de repente se sube mucho el volumen, hermano. Algo que me pasa a mí cuando estoy estudiando, yo empiezo a estudiar, empiezo con leer, estoy ahí, y luego la oigo y sigo leyendo y empiezo a hacer anotaciones. Y luego voy y traduzco el texto, ya lo tengo. Ahora viene lo más complicado para mí, es escribir. No sé escribir. Bueno, sí escribo, pero mal. Entonces, tengo que ordenar mis ideas, esperarme tantito, bajar a ver qué se le ofrece a mi esposita. Como ya les decía yo la semana pasada, no puedo estar sin hacer nada. Me entra mucha ansiedad. Bajo, veo qué se le ofrece, si ya está lista la comida comemos, si no le ayudo a trapear o lo que sea. Pero no se me olvida lo que ya estudié. Aquí lo traigo, lo ando masticando. Lo tengo, ahorita regreso. Y me subo y otra vez. Y primero escribo todo a mano. Ya una vez que está así medio cuadrado, voy, ahora sí. Ya acabaste tu predicación, ya. Nada más me falta escribirla. Está todo en sucio. Ahora sí, vamos a escribir. Y todavía cuando estoy escribiendo, salen más ideas y más versículos y híjole, es muy interesante esto, pero es hasta el cansancio, hermano. Hasta el cansancio. Pero no vivas para trabajar. Trabaja para vivir. Que tu Dios no sea el trabajo. Oye, pero es que yo estoy muy endeudado. Eso es pecado. Pídele perdón a Dios y endereza tu vida. ¿Te das cuenta? ¿Cómo Dios no nos deja nada ahí al descubierto? A fin de que os conduzcáis honradamente para con los de afuera. ¿Y qué dice? Y no tengáis necesidad de nada. De nada. ¿Qué te hace falta hoy? Un Camaro. Eso no es una necesidad. ¿Qué te hace falta hoy? Creo que nada nos hace falta. ¿Cierto? Así que tú y yo tenemos que estar muy entendidos de que esta serie de predicaciones ya quedó en serie de predicaciones. No es otra cosa sino el que tú y yo debemos de evangelizar con nuestro ejemplo. Y más aún, debemos hacer muy atractivo el evangelio para aquellos que aún no lo conocen. Quieran venir y aprender y entrar. Es algo muy paradójico. La santidad en la que tú y yo debemos de vivir conforme a la Biblia debe de repeler, ¿cómo se dice?
debe de, quiero un sinónimo, es que no me suena la palabra, pero debe de repeler, debe de rechazar o debe de hacer para atrás a los que aún no conocen a Cristo. Pero nuestro evangelismo personal, con nuestra Biblia, con nuestra vida, y también con la Biblia, usa la Biblia cuando evangelices, con nuestra vida, con nuestra conducta, debe de atraer a otros. Amémonos, hermanos. Amémonos. No antepongas tus cositas. Ay, es que yo soy así. Cállate. Ámalo como es. Ay, es que no lo hizo de esta forma. Acéptalo como lo hizo. Es su mejor esfuerzo. Y si no lo hizo bien y crees que lo puede hacer mejor, enséñale. Esa es una demostración de amor. Ayúdalo. Y sobre todas estas cosas, vestidos de amor, que es el vínculo perfecto. Y la paz de Dios, ¿qué? ¿Gobierne dónde? Si la paz de Dios gobierna nuestros corazones, ¿vamos a reñir algún día entre nosotros? Cuando deja de reinar. Sí. Así que, hermano, nos llama a trabajar en el evangelismo, proclamando el evangelio de salvación para muchos. El Padre trabaja, el Hijo trabaja y yo trabajo. Amén. Eterno Padre, te damos muchas gracias por tus bondades, Dios. Gracias por tu palabra que es viva y es eficaz y es más cortante que toda espada de los filos. Señor, gracias por darnos como iglesia esta exhortación que aprendemos de la iglesia de Tesalónica. Ellos deberían de trabajar con sus manos y nosotros también. Ellos deberían de ocuparse en sus propios asuntos y nosotros también. Ellos deberían aprender a llevar una vida tranquila y nosotros también. Ellos deberían aprender a amarse unos a otros y nosotros también, Dios. Ayúdanos a no desechar todo esto que hemos aprendido. Ayúdanos a ocuparnos de todas las cosas que tú nos mandas para que entonces podamos llevar una vida, una fe activa y una vida irreprochable para con aquellos que aún no conocen a Cristo. Gracias, mi Dios, por esta oportunidad que nos das de meditar en tu hermosa palabra, porque nuestra única intención es honrarte por medio de la renovación de nuestro entendimiento, para que podamos comprobar cuál es tu buena voluntad, que es